Los discursantes, la música y la oración han traído el Espíritu, así como un sentimiento de luz y esperanza. Ese sentimiento me ha traído a la memoria el primer día que entré en el templo de Salt Lake. Yo era joven. Mis padres fueron mis únicos acompañantes aquel día. Una vez dentro, se detuvieron un instante para saludar a un obrero del templo. Yo me adelanté a ellos y quedé a solas por un momento. Una pequeña mujer de cabello cano, con un hermoso vestido blanco de templo, me saludó. Levantó la mirada hacia mí, sonrió y entonces dijo muy suavemente: «Bienvenido al templo, hermano Eyring». Por un instante pensé que era un ángel, porque sabía mi nombre. No me había dado cuenta de que habían colocado una pequeña tarjeta con mi nombre en la solapa de mi saco. Pasé junto a ella y me detuve. Alcé la vista hacia un alto techo blanco que hacía que la habitación fuera tan luminosa que parecía casi como si estuviera abierta al cielo. Y en ese momento vino a mi mente un pensamiento con estas claras palabras: «He estado antes en este lugar iluminado». Pero de inmediato me vinieron a la mente, en una voz que no era la mía, estas otras palabras: «No, jamás has estado aquí. Estás recordando un momento antes de que nacieras, porque estuviste en un lugar sagrado como este». En el exterior de nuestros templos colocamos las palabras «Santidad al Señor», las cuales sé por mí mismo que son verdaderas. El templo es un lugar santo donde la revelación nos llega fácilmente si nuestro corazón está abierto a ella y somos dignos de recibirla. Más tarde, ese primer día, volví a sentir el mismo espíritu. La ceremonia del templo incluye algunas palabras que causaron un sentimiento de ardor en mi corazón, confirmando que lo que se estaba representando era verdad. Lo que sentí era personal para mí con respecto a mi futuro, y se convirtió en una realidad 40 años después por medio de un llamado de servir al Señor. Tuve el mismo sentimiento cuando me casé en el templo de Logan. El presidente Spencer W. Kimball efectuó el sellamiento. En las pocas palabras que pronunció, dio este consejo: «Hal y Kathy vivan de manera tal que, cuando llegue el llamado, puedan dejar todo con facilidad». Mientras decía esas pocas palabras, vi con claridad en mi mente, a todo color, una colina empinada y un camino que conducía a la cima. Una cerca blanca se extendía por el lado izquierdo de la carretera y desaparecía en una hilera de árboles en la cima de la colina, entre los cuales apenas se divisaba una casa blanca. Un año después, reconocí esa colina cuando mi suegro nos condujo por aquella carretera. Era en cada detalle lo que vi cuando el presidente Kimball nos dio su consejo en el templo. Cuando llegamos a la cima de la colina, mi suegro se detuvo junto a la Casa Blanca. Nos dijo que él y su esposa iban a comprar la propiedad
y que querían que su hija y yo viviéramos en la casa de huéspedes. Ellos vivirían en la casa principal, no tan lejos de allí. Así que durante los 10 años que vivimos en ese encantador entorno familiar, mi esposa y yo decíamos casi todos los días, será mejor que disfrutemos de esto, porque no vamos a estar aquí por mucho tiempo. Recibimos una llamada de Neil A. Maxwell, comisionado de educación de la iglesia. La advertencia que nos había dado el presidente Kimball de poder dejar todo con facilidad se convirtió en una realidad. Fue un llamado a dejar lo que parecía una situación personal idílica para servir en una asignación en un lugar del que no sabía nada. Nuestra familia estuvo lista para abandonar esa época y ese lugar benditos porque un profeta en un santo templo, un lugar de revelación, vio un acontecimiento futuro para el cual estuvimos preparados. Sé que los templos del Señor son lugares santos. Mi propósito hoy, al hablar de ellos, es aumentar su deseo y el mío de ser dignos y estar listos para más oportunidades de tener experiencias en el templo que están por venir. Para mí, la mayor motivación para ser digno de las experiencias en el templo es lo que el Señor ha dicho de sus santas casas. Y si mi pueblo me edifica una casa en el nombre del Señor y no permite que entre en ella ninguna cosa inmunda para profanarla, mi gloria descansará sobre ella. Sí, y mi presencia estará allí, porque vendré a ella, y todos los de corazón puro que allí entren verán a Dios. Mas si fuere profanada, no vendré a ella, ni mi gloria estará allí, porque no entraré en templos impuros. El presidente Russell M. Nelson nos dejó en claro que podemos ver al Salvador en el templo en el sentido de que ya no es desconocido para nosotros. Y agregó también, lo entendemos a Él, comprendemos su obra y su gloria, y comenzamos a sentir el impacto infinito de su vida incomparable. Si ustedes y yo fuéramos al templo, no siendo lo suficientemente puros, no podríamos ver por el poder del Espíritu Santo la enseñanza espiritual respecto al Salvador que se puede recibir en el templo. Cuando somos dignos de recibir esa enseñanza, la esperanza, el gozo y el optimismo pueden crecer a lo largo de nuestra vida por medio de nuestra experiencia en el templo. Esa esperanza, gozo y optimismo están disponibles solo al aceptar las ordenanzas que se realizan en los santos templos. Es en el templo donde podemos recibir la seguridad de las conexiones familiares amorosas que continuarán después de la muerte y que durarán por la eternidad. Hace años, mientras servía como obispo, un joven se resistía a mi invitación de hacerse digno de vivir con Dios en familias para siempre. Me contó acerca de los buenos momentos que pasaba con sus amigos. Le dejé hablar. Entonces, me contó de un momento durante una de sus fiestas, rodeado por el ruido estridente, en el que de repente se dio cuenta de que se sentía solo. Le pregunté qué había pasado. Dijo que había recordado una ocasión en que, de pequeño, estaba sentado en el regazo de su madre, quien lo rodeaba con sus brazos.
Por un momento se le escaparon algunas lágrimas al compartir aquello. Le dije lo que sé que es verdad. La única manera en que puedes tener el sentimiento de ese abrazo familiar para siempre es haciéndote digno y ayudando a otras personas a recibir las ordenanzas selladoras del templo. No conocemos los detalles de las conexiones familiares en el mundo de los espíritus o lo que pueda suceder después de que resucitemos. Pero sí sabemos que el profeta Elías vino como fue prometido para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y sabemos que nuestra felicidad eterna depende de que demos lo mejor de nosotros mismos para ofrecer la misma felicidad duradera a tantos de nuestros parientes como podamos. Siento el mismo anhelo de tener éxito al invitar a los miembros vivos de la familia a desear ser dignos de recibir y honrar las ordenanzas selladoras del templo, algo que forma parte del recogimiento prometido de Israel en los últimos días a ambos lados del velo. Una de nuestras mayores oportunidades es cuando los miembros de nuestra familia son jóvenes. Ellos nacen con el don de la luz de Cristo, el cual les permite percibir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso, incluso al ver un templo o la imagen de un templo, puede cultivar en ellos el deseo de ser dignos y tener el privilegio de entrar allí algún día. Luego puede llegar el día en que, como jóvenes, reciban una recomendación para el templo a fin de realizar bautismos por representantes en él. Durante esa experiencia puede desarrollarse en ellos el sentimiento de que las ordenanzas del templo siempre señalan hacia el Salvador y su expiación. Al sentir que están ofreciendo a una persona en el mundo de los espíritus la oportunidad de ser limpiada del pecado, crecerá su aspiración de ayudar al Salvador en su obra sagrada de bendecir a un hijo de nuestro Padre Celestial. He visto el poder de esa experiencia cambiar la vida de una joven. Hace años, fui con una de mis hijas a un templo a última hora de la tarde. Ella fue la última en servir como representante en el bautisterio. Le preguntaron si podía quedarse más tiempo para completar las ordenanzas de todas las personas cuyos nombres se habían preparado, y dijo que sí. Observé a mi hija mientras entraba en la pila bautismal y comenzaron los bautismos. A mi pequeña le corría el agua por el rostro cada vez que la sacaban del agua. Le preguntaban una y otra vez, ¿puedes hacer más? Y ella cada vez decía que sí. Como padre preocupado, comencé a abrigar la esperanza de que la excusaran de hacer más bautismos. Pero aún recuerdo su firmeza cuando le preguntaban si podía hacer más, y ella decía con una vocecita decidida, sí. Se quedó hasta que la última persona de la lista de ese día recibió la bendición del bautismo en el nombre de Jesucristo. Esa noche, cuando ella y yo salimos del templo, me maravillé de lo que había visto. Una niña había sido elevada y transformada ante mis ojos al servir al Señor en su casa. Todavía recuerdo el sentimiento de luz y paz mientras nos alejábamos del templo. Los años han pasado y ella sigue diciendo que sí a la pregunta del Señor de si hará más por Él cuando es muy difícil. Eso es lo que puede hacer el servicio en el templo para transformarnos y elevarnos. Por eso, mi esperanza para ustedes y para toda su querida familia es que desarrollen en ustedes el deseo y la determinación de ser dignos de ir a la casa del Señor tan a menudo como las circunstancias lo permitan. Él desea darles la bienvenida allí. Ruego que traten de inculcar en el corazón de los hijos del Padre Celestial el deseo de ir allí, donde puedan sentirse cerca de Él
y que también inviten a sus antepasados a hacerse merecedores de estar con Él y con ustedes para siempre. Estas palabras pueden ser nuestras. Me encanta ver el templo. Un día ir podré. Me enseñará el Espíritu Santo y oraré, pues el templo es casa del Señor, lugar tranquilo y bello. Desde niño me prepararé. Es mi deber sagrado. Doy mi solemne testimonio de que somos hijos de un Padre Celestial amoroso. Él eligió a su Hijo amado Jesucristo para que fuera nuestro Salvador y Redentor. La única manera de volver a vivir con ellos y con nuestra familia es mediante las ordenanzas del Santo Templo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson posee y ejerce todas las llaves del sacerdocio que hacen posible la vida eterna para todos los hijos de Dios. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Los templos son más que piedra y cemento. Están llenos de fe y de ayuno. Se construyen con pruebas y testimonios. Se santifican mediante el sacrificio y el servicio. A principios de la década de 1960, Tihi y Tararaina Moutam y sus hijos se unieron a la iglesia cuando los misioneros llegaron a su isla, situada a unos 150 kilómetros al sur de Tahití. En ese entonces, el templo más cercano para la familia era el templo de Hamilton, Nueva Zelanda, a unos 4.000 kilómetros hacia el sudoeste, solo accesible por avión, lo cual era muy caro. La numerosa familia de los Moutam sobrevivía con una escasa entrada monetaria de una pequeña plantación. No tenían dinero para el viaje, ni tampoco había oportunidades de trabajo en esa isla del Pacífico. Así que el hermano Moutam y su hijo Gerard tomaron la difícil decisión de viajar 4.800 kilómetros para trabajar en Nueva Caledonia, donde trabajaba otro de los hijos. Después de 4 años de arduo trabajo, el hermano Moutam y sus hijos ahorraron suficiente dinero para llevar a la familia al templo de Nueva Zelanda. Se sellaron por tiempo y por la eternidad, una experiencia indescriptible y de gran gozo. Aquellos que comprenden las bendiciones eternas que se reciben en el templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Cuando ustedes y yo vayamos a las santas casas de Dios, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. En ese sagrado santuario encontraremos paz. Seremos renovados y fortalecidos. Hagamos cualquier sacrificio que sea necesario para asistir al templo y tener el espíritu del templo en nuestros corazones y en nuestros hogares. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestra responsabilidad fundamental como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es ayudar a recoger a Israel al invitar a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y calificar para la vida eterna. La esencia de la obra del Señor es cambiar, volver y purificar el corazón mediante los convenios del Evangelio y las ordenanzas del sacerdocio. Cuando llegamos a estar anhelosamente involucrados en esta sagrada obra, obedecemos los mandamientos de amar y servir a Dios y a nuestro prójimo. Y ese servicio desinteresado nos ayuda verdaderamente a escucharlo a Él y venir al Salvador. Recuerden estas enseñanzas proféticas del presidente Russell M. Nelson en la Conferencia General de octubre de 2018. Él dijo:
Los insto a que encuentren la manera de fijar con regularidad una cita con el Señor para estar en su sagrada casa, y después asistan a esa cita con exactitud y gozo. Les prometo que el Señor hará milagros que Él sabe que necesitan al hacer sacrificios para vivir y adorar en sus templos. Una pandemia global ha cambiado muchos aspectos de nuestro mundo y como resultado nuestra capacidad de asistir al templo y participar en la obra sagrada de la casa del Señor se ha limitado durante muchos meses. El regreso a los templos es algo por lo que hemos orado y esperábamos con gran ansia. Nos regocija la oportunidad de volver a servir y adorar en los santos templos, aunque nuestra experiencia sea diferente a causa de las circunstancias restrictivas y los sacrificios adicionales que se nos pide. El presidente Thomas S. Monson enseñó: cierto grado de sacrificio siempre ha estado relacionado con la construcción de templos y con la asistencia al templo. ¿Por qué hay tantos que están dispuestos a dar tanto para recibir las bendiciones del templo? Aquellos que entienden las bendiciones eternas que vienen del templo saben que ningún sacrificio es demasiado grande, ningún precio demasiado caro, ni ningún esfuerzo demasiado difícil para recibir esas bendiciones. Nunca es demasiada la distancia, demasiados obstáculos que superar, ni demasiada incomodidad que soportar. Entienden que las ordenanzas salvadoras que se reciben en el templo y que nos permiten regresar algún día a nuestro Padre Celestial en una relación familiar eterna y ser investidos con bendiciones y poder de lo alto, merecen todo sacrificio y todo esfuerzo. A causa de nuestro deseo de seguir al Salvador, aprendemos a hacer las cosas de manera distinta y a veces mejores. Estamos preparándonos para la fase 3 de reapertura del templo. Nos hemos comprometido a reabrir cada templo con cuidado y precaución para evitar que se propague la enfermedad y proteger a los participantes y obreros. Esta fase será un regreso a hacer las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados fallecidos, pero con menos participantes y obreros, y solo se podrá asistir con cita. La cita se limitará a una ordenanza específica debido a las restricciones del número de personas que pueden estar de manera segura en las distintas salas de ordenanzas de los templos. Invito a cada miembro joven y adulto de la Iglesia a obtener y mantener vigente una recomendación para el templo, aunque vivamos lejos del templo o no podamos asistir con frecuencia debido a las limitaciones actuales. Nuestra participación en la adoración del templo es un privilegio sagrado, no un derecho, ni simplemente una parte de una rutina establecida. No vamos al templo para escondernos o escapar de los males del mundo. Vamos al templo para recibir el poder divino por medio de las ordenanzas del sacerdocio que nos permite confrontar y conquistar el mundo de la maldad. Es posible que durante un tiempo no podamos asistir como lo hicimos en el pasado, cada semana o cada mes. Sin embargo, seremos bendecidos de manera extraordinaria al honrar y atesorar la relación de convenio que tenemos con nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Jesucristo. Y al vivir en nuestro hogar los principios que aprendamos y los modelos que observamos en la Santa Casa del Señor. No sabemos cuánto tiempo serán necesarios estos ajustes del templo, pero ningún poder o influencia puede impedir que esta obra gloriosa progrese y alcance sus propósitos eternos. Les prometo que la verdad y la rectitud siempre han prevalecido y siempre prevalecerán en nuestra vida personal, en nuestras familias y en la Iglesia verdadera y viviente y restaurada del Salvador. Declaro gozosamente mi testimonio de la realidad viviente del Señor Jesucristo y me regocijo con ustedes por la reapertura de su santa casa, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. El Señor siempre ha pedido a su pueblo que construya templos. Los templos son los lugares más santos de adoración. Son un espacio sagrado que se ha apartado de forma específica para adorar a Dios
y para recibir y recordar sus preciosas y maravillosas promesas. El propósito del primer templo fue proporcionar un centro, un foco, un lugar donde las personas pudieran ir y sentirse cerca de la presencia de Dios. Se hacían grandiosas peregrinaciones 3 veces al año con el propósito de ir al templo para ver la faz del Señor. Creemos que eso significa experimentar la presencia del Señor. El templo debió haber sido un edificio espectacular. Algunas personas lo llaman la octava maravilla del mundo antiguo. Ibas al centro, a la capital de tu nación y el lugar más santo de tu religión, a ver este edificio espectacular, con oro incrustado donde quiera que mirabas. Se había diseñado para centrar tu atención en tu Dios. Debió haber sido la experiencia más maravillosa para la gente en la antigüedad. Pero el objetivo del templo era ser una señal visible de la presencia del Señor entre su pueblo y que ellos pudieran ir a ese lugar y saber que estaban experimentando la presencia del Señor. Esa era la función principal del templo. Considero el templo el único lugar en la tierra donde podemos sentirnos más cerca de nuestro Padre Celestial. Tengo la sensación de estar cerca de Él. Él está allí sosteniéndome en sus brazos. Todos pueden tener este sentimiento en la tierra porque todos somos hijos de nuestro Dios y Él ama a todos. Es una bendición, es como un regalo sentir esto por todos. Unos amigos santos de los últimos días me invitaron al templo de París antes de que fuera consagrado. Es un edificio absolutamente hermoso, muy al estilo francés, que se ajusta perfectamente a su entorno urbano, lo cual me impresionó mucho. Cuando entré, vi que de ninguna manera se trató de imitar el templo de Salomón, sino que era... La verdad no sé cómo expresarlo. Era la expresión del sentimiento que proviene de un templo y de la transición a través del templo hasta el lugar santo. Los templos han sido un tema dominante en todas las religiones del mundo. A menudo se considera el lugar más sagrado de una determinada religión. En muchas religiones, el templo es el santuario. Es un edificio hermoso e inspirador que se utiliza en los días festivos y otras celebraciones, que tienen su origen en los días santos. Cuando estoy en el templo, me siento protegida. Y cuando salgo al mundo normal de nuevo, me siento más fuerte para enfrentarme a la vida. La primera vez que fui al templo, tuve una experiencia espiritual increíble. Y debido a esa experiencia quiero continuar yendo para tener más experiencias. Hubo una época muy difícil en mi vida. Perdí a un hijo de 29 años. Al ir al templo recibí la paz que sobrepasaba todo entendimiento y comprendí que Él formaría parte de mi familia para siempre. Eso me hizo sentir un consuelo que no hallé en ningún otro lugar. El que haya un lugar sagrado al que puedes ir, te permite salir y llevar esa santidad a un espacio sagrado más amplio como es toda la creación. Una vez que has visto la luz, la atrapas. Asimismo, cuando has experimentado la luz y has experimentado ese sentimiento de transfiguración, en cierto sentido has comenzado tu propia transfiguración. Uno de los propósitos principales del templo
es elevar nuestra visión de las cosas del mundo a las bendiciones de la eternidad. Apartados durante un breve tiempo de los ambientes del mundo con los que estamos familiarizados, podemos acudir a Dios para que vivamos al recibir y recordar las preciosas y grandísimas promesas mediante las que llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. A lo largo de su ministerio, el presidente Russell M. Nelson ha estudiado y enseñado sobre los convenios de Dios con sus hijos. Él mismo es un ejemplo radiante de alguien que anda en la senda de los convenios. En su primer mensaje como presidente de la Iglesia, el presidente Nelson declaró su compromiso de seguir al Salvador al hacer convenios con él, y luego guardar esos convenios abrirá la puerta a toda bendición y privilegio espiritual que están al alcance de hombres, mujeres y niños en todas partes. Las ordenanzas del templo y los convenios que ustedes hagan allí son clave para fortalecer su vida, su matrimonio y su familia, y su habilidad para resistir los ataques del adversario, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios. ¿Qué es la senda de los convenios? Es aquella senda que nos lleva hasta el reino celestial de Dios. Nos embarcamos en esa senda desde la puerta del bautismo y luego seguimos adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, los dos grandes mandamientos, hasta el fin. En el curso de la senda de los convenios, la cual por cierto se extiende más allá de la vida terrenal, recibimos todas las ordenanzas y convenios pertinentes a la salvación y la exaltación. Obedecer los principios y mandamientos del Evangelio de Jesucristo día a día es el curso de mayor felicidad y satisfacción en la vida. Por una parte, la persona se evita muchos problemas y cosas que lamentar. Permítame utilizar una analogía deportiva. En tenis hay algo llamado errores no forzados. Son cosas como enviar una pelota sencilla contra la red o cometer doble falta en el servicio. Los errores no forzados se consideran el resultado de los desatinos del jugador en vez de ser causados por la habilidad del oponente. Con demasiada frecuencia, nuestros problemas o desafíos son autoinfligidos, el resultado de malas decisiones o podríamos decir la consecuencia de errores no forzados. Cuando seguimos diligentemente la senda de los convenios, evitamos de forma bastante natural muchos errores no forzados. Esquivamos diversos tipos de adicción. No caemos en el foso de la conducta deshonesta. Cruzamos el abismo de la inmoralidad y la infidelidad sin caer. Eludimos a las personas y las cosas que, aunque sean populares, pondrían en peligro nuestro bienestar físico y espiritual. Evitamos las decisiones que dañan o perjudican a otras personas, y más bien adquirimos hábitos de autodisciplina y de servicio. Se dice que el elder J. Golden Kimball, un 70 que sirvió hace muchos años, dijo: «Tal vez no siempre he andado en la senda estrecha y angosta, pero trato de cruzarla con tanta frecuencia como puedo». En un momento más serio, estoy seguro de que el hermano Kimball estaría de acuerdo con que permanecer en la senda de los convenios y no tan solo cruzarla es nuestra mayor esperanza para evitar la desdicha evitable, por un lado, y para lidiar con las adversidades inevitables de la vida, por el otro. Alguien podría decir: puedo tomar buenas decisiones con o sin el bautismo. No necesito convenios para ser una persona honorable o exitosa. Ciertamente hay muchos que, aunque no se encuentran en la senda de los convenios, actúan de un modo que refleja las decisiones y contribuciones de aquellos que están en la senda. Se podría decir que reciben las bendiciones de transitar un camino coherente con los convenios. ¿Cuál es entonces la diferencia de la senda de los convenios? En realidad, la diferencia es singular y eternamente significativa. Incluye la naturaleza de nuestra obediencia, el carácter del compromiso de Dios hacia nosotros, la ayuda divina que recibimos, las bendiciones ligadas al recogimiento como pueblo del convenio
y lo que es más importante, nuestra herencia eterna. Lo primero es la naturaleza de nuestra obediencia a Dios. Es más que simplemente tener buenas intenciones. Nos comprometemos solemnemente a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esto seguimos el ejemplo de Jesucristo. Al ser bautizado, Él muestra a los hijos de los hombres que, según la carne, Él se humilla ante el Padre y testifica al Padre que le sería obediente al observar sus mandamientos. Con los convenios no solo estamos resueltos a evitar errores o ser prudentes con nuestras decisiones, sino que nos sentimos responsables ante Dios por nuestras decisiones y por nuestra vida. Tomamos sobre nosotros el nombre de Cristo, nos centramos en Cristo, en ser valientes en el testimonio de Jesús y en cultivar el carácter de Él. Ofrecemos el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Con los convenios, la obediencia a los principios del Evangelio se arraiga en nuestra alma misma. Conozco a un matrimonio que, al momento de casarse, la esposa no estaba activa en la iglesia y el esposo nunca había sido miembro de la iglesia. Me referiré a ellos como María y Juan, que no son sus nombres reales. Cuando llegaron los hijos, María sintió la profunda necesidad de criarlos, como dicen las Escrituras, en disciplina y amonestación del Señor. Juan la apoyaba. María hizo algunos sacrificios importantes para estar en el hogar a fin de enseñar el Evangelio de forma constante. Se aseguró de que la familia aprovechara plenamente la adoración y la actividad en la iglesia. María y Juan llegaron a ser padres ejemplares, y sus hijos, todos varones llenos de energía, crecieron en fe y devoción a los principios y normas del Evangelio. Los padres de Juan, los abuelos de los niños, estaban complacidos con la vida sana y los logros de sus nietos, pero debido a cierto antagonismo hacia la iglesia, querían atribuir ese éxito exclusivamente a las habilidades parentales de Juan y María. Si bien no era miembro de la iglesia, Juan no dejó de cuestionar esa afirmación e insistió en que lo que ellos veían eran los frutos de las enseñanzas del Evangelio, lo que sus hijos experimentaban en la iglesia, así como lo que sucedía en el hogar. Juan mismo estaba siendo influenciado por el Espíritu, por el amor y el ejemplo de su esposa, y por los ruegos de sus hijos. En el debido tiempo y para alegría de los miembros del barrio y de sus amistades, fue bautizado. Aunque en la vida de ellos y sus hijos no han faltado los desafíos, María y Juan afirman de todo corazón que el convenio del Evangelio es, en efecto, la raíz de sus bendiciones, individualmente y como familia. Han visto cumplirse las palabras del Señor a Jeremías en la vida de sus hijos y en la de ellos. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otro aspecto singular de la senda de los convenios es nuestra relación con la deidad. Los convenios que Dios ofrece a sus hijos hacen más que guiarnos, nos ligan a Él. Una vez leí un artículo de periódico escrito por un periodista poco informado que explicaba que la forma en que efectuamos bautismos por los muertos es sumergiendo rollos de microfilmes en el agua. De ese modo, todos aquellos cuyos nombres figuren en el microfilm se consideran bautizados. Ese método sería eficiente, extremadamente eficiente, pero ignora el valor infinito de cada alma y la importancia crucial del convenio personal con Dios. Jesús dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo hallan». Hablando en sentido figurado, esa puerta es tan estrecha que permite que solo entre una persona a la vez. Cada una asume un compromiso individual con Dios y a cambio recibe de Él un convenio individual, por nombre, en el que puede confiar incondicionalmente por el tiempo y la eternidad. Esto nos lleva a considerar una tercera bendición especial de la senda de los convenios. Dios brinda un don casi incomprensible para ayudar a guardar los convenios a quienes los hacen, el don del Espíritu Santo. Dicho don es el derecho a la compañía, protección y guía constantes del Santo Espíritu.
En la senda de los convenios también encontramos las bendiciones esenciales del perdón y de ser limpios de pecado. Esa ayuda solo puede recibirse mediante la gracia divina, administrada por el Espíritu Santo. Y este es el mandamiento, dice el Señor. Arrepentíos todos vosotros extremos de la tierra, y venid a mí y sed bautizados en mi nombre, para que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha. Quienes siguen la senda de los convenios hallan bendiciones singulares en diversos recogimientos divinamente señalados. A lo largo de las Escrituras encontramos profecías del recogimiento literal de las largamente dispersadas tribus de Israel en las tierras de su herencia. El cumplimiento de esas profecías está ahora en marcha con el recogimiento del pueblo del convenio en la Iglesia, el reino de Dios sobre la tierra. El presidente Nelson explica, cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. El Señor manda a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días: levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Existe también una congregación semanal del pueblo del convenio, en la casa de oración, en el día del Señor, para que más íntegramente nos conservemos sin mancha del mundo. Es una reunión para participar del pan y el agua sacramentales en memoria de la expiación de Jesucristo. Cuando era adolescente, yo era el único miembro de la iglesia en mi clase de la escuela secundaria. Disfrutaba relacionarme con muchos buenos amigos en la escuela. No obstante, descubrí que dependía mucho de dicha reunión del día de reposo cada semana para vivificarme y renovarme espiritual y hasta físicamente. ¿Cuánto hemos sentido la pérdida de esa regular reunión del convenio durante la actual pandemia? ¿Y cuánto ansiamos que llegue el momento en que podamos volver a reunirnos como antes? Por último, el pueblo del convenio se congrega en el templo, la casa del Señor, para procurar las ordenanzas, las bendiciones y la revelación que únicamente están disponibles allí. El profeta José Smith enseñó cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo. El objeto principal era edificar una casa al Señor, en el cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación. Porque hay ciertas ordenanzas y principios que, para poder enseñarse y practicarse, deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. Al final, solo al seguir la senda de los convenios, heredamos las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, las supremas bendiciones de la salvación y la exaltación que solo Dios puede dar. Las referencias que hacen las Escrituras al pueblo del convenio a menudo se refieren a los descendientes literales de Abraham, o la casa de Israel. Sin embargo, el pueblo del convenio también incluye a todos los que reciben el Evangelio de Jesucristo. Pablo explicó: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Quienes son leales a sus convenios saldrán en la resurrección de los justos. Son hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio. Son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos. Por consiguiente, todas las cosas son suyas, sea vida o muerte, o cosas presentes o cosas futuras, todas son suyas, y ellos son de Cristo, y Cristo es de Dios. Ruego que, como pueblo, demos oído al llamado del profeta de permanecer en la senda de los convenios. Nefi nos vio a nosotros y nuestra época, y escribió: yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor.
que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra, y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Este domingo de Pascua de Resurrección testifico de Jesucristo, cuya resurrección es nuestra esperanza y la seguridad irrefutable de todo lo que se promete en la senda de los convenios y al final de ella. En el nombre de Jesucristo. Amén.